Pues muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto estar parada aquí. Realmente ya me estoy acostumbrando con las mujeres, pero todavía no me acostumbro mucho a estar en un público tan así. Pero quiero decirles en esta mañana que la plática va a estar enfocada hacia las mamás, hacia las mujeres. Yo sé que la educación en los hijos, en la casa, por supuesto, tanto el padre como la madre tienen mucho que ver, pero denme de la oportunidad en esta mañana de hablar acerca de la responsabilidad que la mamá tiene en el hogar. Y creo que si digo lo siguiente estaríamos todos de acuerdo. Nosotros vivimos en un tiempo en donde la mujer también está trabajando. ¿Me pueden alzar las manos todas las mamás que trabajan? Fuera de casa, claro, porque en la casa sí trabajamos, son muchas y cada vez son más. Pero realmente el tiempo que nuestros hijos están en la casa casi siempre están con la mamá. Entonces yo quise ponerle a esta plática lo que dice ahí: cuando una mamá ora, Dios obra. Y quiero hablar en principio de dos mujeres. Estas mujeres, en una se encuentra en Génesis, en el capítulo número, denme un momentito, en Génesis capítulo número 16, y es Agar. Y la otra mujer se encuentra en Jueces capítulo número 13, y es una mujer que no tiene nombre. Nada más para que estemos y sepamos quién era Agar. Sabemos que Sara y Abraham estaban casados, no podían tener familia, y entonces a Sarita se le ocurrió la idea de darle a Agar, que era la doncella que estaba para con ella, y le dijo: te la voy a dar como esposa. Se la da, ella se queda embarazada, y una vez que Agar se queda embarazada, empieza a mirar con desprecio a Sara. Entonces, ¿qué sabemos de Agar? Ahí están puesta era la sierva de Sara, era una chica egipcia, y cuando ella tiene este problema con Sara, ella huye y se va al desierto. Y ahí en el desierto, a pesar de que ella era una chica que no era del pueblo de Israel, era egipcia, Dios se le aparece y le dice: yo te voy a dar un hijo. Y no solamente eso, sino que además le dice: él se llamará Ismael, que quiere decir Dios oye. Y le dice: ¿qué va a ser este chico? Dice: será un hombre indomable, te daré más descendientes de los que puedes contar. Y después, más adelante, nosotros sabemos que en Génesis 21, en el versículo 18, Dios le dice específicamente a Abraham, cuando ya nació Ismael y se estaba burlando Agar e Ismael del hijo de Isaac. Entonces la echan fuera, pero Dios, y Abraham se estaba enojando, no quería que se fuera Agar, pero Dios le dice ahí en este versículo: yo haré de él una gran nación. Y por el otro lado tenemos a una esposa de Manoa. Sabemos que es Manoa y esta mujer, que era estéril. Ellos ambos eran de las israelitas, de la tribu de Dan, y también a esta mujer se le aparece un ángel y le dice: pronto vas a quedar embarazada, tendrás un hijo varón. Y más adelante ella lo llama Sansón. Dios no le dice su nombre, pero sí le indica que va a ser un hombre que tiene que estar consagrado a Dios, que va a ser nazareo. Eso quiere decir, y le da todas las características que implicaba ser un nazareo. Y no solamente eso, sino que le dice el propósito que tenía ya Sansón: comenzará a rescatar a los filisteos, a Israel de mano de los filisteos. Una de las cosas que a mí más me gusta de todo esto es que Dios se le aparece a las mujeres. También sabemos que se le apareció a María. Y si nosotros buscamos en la escritura, también a Zacarías, también le dijo que iba a tener un bebé, y por supuesto también a Abraham. Pero en este caso fueron mujeres lo que hizo Dios. Y creo yo que estaríamos de acuerdo que son contadas las mujeres que tuvieron de parte de Dios el privilegio de saber, en un caso como el de Agar, el nombre, el sexo y el propósito de Dios para sus hijos. Para nosotros el Salmo 138, el versículo 8 es importante porque dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El pastor nos ha hablado muchas veces que todos nosotros, Dios tiene un propósito muy específico para cada ser humano. De tal manera que nos podemos preguntar:
¿Cuál es el propósito entonces de mi hijo, de mi hija? Porque yo no lo conozco. Y si vamos a Isaías en el versículo 28, los versículos 26 y 29 dicen algo muy hermoso. Fíjense, el versículo 26 dice, el agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Y tu mamá y yo no podemos pensar, bueno, si Dios le da sabiduría y entendimiento al agricultor, ¿no me podrá dar también a mí como mamá sabiduría y entendimiento? Y la respuesta, por supuesto, sería que sí. ¿Qué nos dice entonces el Señor a nosotros? Si vamos a Proverbios en capítulo 22, en el versículo 6, dice con mucha claridad, y quise ponerlo en Reina Valera, porque ahí dice con mucha claridad, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como digo, cada uno de nosotros tenemos un propósito y es la responsabilidad de nosotros como padres y especialmente en este caso nosotros como mamá, de poder preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito de mi hijo? ¿Cuál es ese camino que tú quieres que él siga? Nosotros tenemos el deber de buscar a Dios, tener comunión con Él precisamente para poder oír la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer? Pues Él nos va a mostrar para qué ha venido cada uno de nuestros hijos a este mundo. Y entonces podremos criarlos en ese camino que ya está trazado para ellos. Y entonces, como dice la Escritura, los podremos lanzar como saetas a cumplir el propósito para el cual Dios les permitió nacer. Y entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer, y en mujeres lo hemos aprendido con mucha claridad, lema. ¿Qué quiere decir eso? Cada una de nosotros, mamás, tenemos y debemos leer la Escritura, tenemos que leer todos los días la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, tenemos que meditar, tenemos que memorizar la palabra de Dios, porque lo más importante no es tenerla aquí en la cabeza, sino que ésta baje a nuestro corazón de tal manera que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de tratar a mi hijo? ¿Hacia dónde lo debo de llevar? Eso es cuando tú estás leyendo la palabra, te estás empapando de eso, el Espíritu Santo va a empezar a hablarte a ti y tú vas a saber con mucha claridad muchas de las cosas que tú debes de hacer en la vida de tus hijos. Y hoy en esta mañana yo quisiera que habláramos de una joven que se llamaba Jocabed, que significa Jehová es su gloria, y es la mamá de Moisés. Este nombre, Jocabed, solamente se menciona en 2 versículos en toda la Biblia. Uno está en el Éxodo y otra está en Números, y en ambos se le menciona a Jocabed como la esposa de Amram, que era el papá de Moisés. Sin embargo, aunque su nombre no aparece muchas veces, la influencia de Jocabed aparece por todas partes. Sus frutos hablan por ella. Lo que Dios hizo en la vida de sus hijos para entender qué clase de fe, de carácter y de visión tenía esta mujer. Déjeme regresar un momentito, nada más para atrás. ¿No se regresa? Bueno, ahí. Es importante señalar la fe, es importante señalar el carácter, y el carácter quiere decir esa naturaleza interna, esa parte moral que cada familia tiene, y por supuesto la visión que también Dios tiene también como persona y también Dios tiene como familia. Y por eso, como digo y insisto, nosotros necesitamos leer la palabra, meditar, aplicarla y también orar de tal manera que sea el Espíritu Santo el que siempre nos esté hablando y siempre nos esté dirigiendo hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y si esta mujer, nosotros vemos qué fue lo que pasó con ella. Bueno, pues ella tuvo 3 hijos, Aarón, Miriam y Moisés. Aarón fue el primer sumo sacerdote, después Miriam o María, que también sale ahí, que fue poeta, profetisa, líder de alabanza, y Moisés, el libertador, el profeta y el legislador. No está mal, ¿verdad? 3 hijos que le sirvieron al Señor, que fueron de gran influencia en el pueblo de Israel.
¿Por qué? Precisamente porque había fe y había carácter y había visión en esa familia. Ahora, es muy importante aclarar que la historia de Jocabed se vuelve más admirable cuando nosotros recordamos que ella estaba viviendo en un tiempo difícil. Y a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, pero es que en aquella época no había esto, no había... No. Déjame decirte, ella estaba viviendo en un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque vivía en Egipto y en ese momento el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud. Los hebreos se habían multiplicado y entonces al faraón le dio miedo de que se fueran a multiplicar y en un momento dado pudieran estar, en vez de siendo esclavos, los hebreos empezaran a tener problemas los egipcios. Y entonces hace lo que se llama un decreto de muerte a todo niño varón que naciera. Es decir, había una guerra directa contra la maternidad, contra la vida y contra el futuro, lo más importante del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que el pueblo judío era el pueblo de Dios y como siempre lo iba a proteger, lo iba a guiar y eso es lo que nosotros vemos precisamente en este momento a través de la intervención de una mujer como fue Jocabed. Y dice, vamos a leer dos citas, una está en Hechos, de capítulo 7, versículo 20, y dice que en esos días cuando estaba todo este problema, nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa, dice, durante 3 meses. Y después en Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 23, me gusta mucho cómo dice, Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque dice, por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron por 3 meses. ¿Se fijan? Era un hogar en donde la fe en Dios, a Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, estaba presente. Y entonces ellos lo tuvieron y lo pudieron esconder durante esos 3 meses. Ahora, hay una palabra que sale aquí que es hermoso. Y cuando nosotros decimos, ay, ha de haber sido un bebé bien bonito. A lo mejor sí, a lo mejor era un bebé muy bonito, pero no está hablando de eso. Lo que implica es que Dios les había dado un hijo fuera de lo común, excepcional. Un niño que era, escuchen muy bien, agradable a los ojos de Dios. Eso quiere decir hermoso. Y eso es lo que los padres, de una manera sobrenatural, lograron ver en Moisés. Un hijo que era excepcional, un hijo que iba a ser utilizado por el Señor, que era agradable a sus ojos. Yo cuando leo eso me maravillo y digo, wow, qué impresión, qué hermoso saber. Imagínense que tú hubieras tenido esa experiencia cuando te entregaron a tu bebito o a tu bebita por primera vez, el primer hijo que hayas tenido, y que en ese momento lo hubieras visto y que en ese momento tú supieras lo que Dios iba a hacer en la vida de ese bebé. Yo me acuerdo cuando me entregaron a Lore, lo primero que sentí fue, hagan de cuenta que me bajó una cortina, responsabilidad. Yo dije, Dios mío, esto es mío y yo lo tengo que cuidar. Eso es lo que yo sentí. No hubo nada que me dijera de parte del Señor. En Hebreos, en el capítulo 11, 23, dice algo muy importante. Por esa fe que tuvieron los padres, dice, no tuvieron temor de desobedecer la orden del faraón. Grábate, mamá, esto en tu mente y en tu corazón. Si Dios te da una palabra para tus hijos, créela y se va a hacer. Y no importa si tu hijo en un momento dado se me empieza a desviar de lo que es el camino, que es Jesucristo. Una cosa es su camino y otra cosa es el camino. El camino que sabemos que es Jesucristo. Y por eso es que nosotros necesitamos orar. No empezarlo a regañar, no darle bibliazos. Nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza de lo que Dios ya te dijo en tu corazón. Y en un futuro Dios lo va a hacer. Jocabed fue una mamá entonces que entendió. Y esta palabra entendió es que supo ver. Ella discernió. De manera que solamente el Espíritu Santo lo hace en cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que discernió en Moisés?
que más allá de un niño hermoso, de un bebé bonito, más allá del momento presente, Dios le mostró que Él tenía un propósito muy especial para ese bebé y que era importante, que era valioso a los ojos de Dios. Y déjenme decirles, esa es una de las primeras marcas que hay en una mamá que ora y que está escuchando la voz de Dios. Aprender a mirar a nuestros hijos no solamente desde el cansancio de los primeros días, no solamente desde la dificultad que a lo mejor podemos tener porque a lo mejor se enfermó el bebé, porque a lo mejor no come bien, porque no está subiendo de peso, de los problemas que pueda tener. Nosotros no debemos de verlas así, sino nosotros tenemos que aprender a ver a nuestros hijos a partir del valor que nuestros hijos tienen delante de Dios. Nosotros necesitamos como mamá aprender a ver en cada uno de nuestros hijos los talentos y dones que Cristo ya les dio, el llamado que cada uno de ellos tiene y el propósito que Dios tiene para ellos. Nada más quiero decir una cosa especial con respecto al llamado. Cuando se habla del llamado, no se habla necesariamente de que ahora entonces todos los niños van a ser pastores y todas las niñas van a ser personas que van a estar dedicadas a la obra del Señor. No, no necesariamente. Nosotros como pareja, mi esposo y yo, desde que éramos adolescentes, dábamos clases a los niños. Y después, cuando nosotros nos casamos, empezamos con los bebés y después nos seguimos con los niños y después con los adolescentes y después con los jóvenes y después con los matrimonios y así fuimos creciendo. Nosotros sabíamos, nos gustaba servir en la iglesia, pero hubo un momento en el cual Dios nos hizo un llamado especial para dejar nuestros trabajos y estar de tiempo completo sirviéndole al Señor. Ese era nuestro llamado. Y yo le doy gracias a Dios porque mis hijos también tuvieron ese llamado y el día de hoy también ellos, por su gracia, ellos también le pueden servir al Señor. Nuestros hijos, y qué bueno que están aquí, señoritas que todavía son futuras mamás. Y yo por eso le pedí a Arturo que ustedes se quedaran aquí. Porque yo quiero decirles que nuestros hijos no son un estorbo. No son una carga inútil, un obstáculo para nuestra realización personal. Nuestros hijos son un regalo de Dios, son una dádiva, un tesoro que debe de ser protegido. Fíjense lo que dice, lo acaba de decir el pastor en su oración, el Salmo 127:3, que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y me gusta mucho como le dice la palabra de Dios para todos al final. Nuestros hijos, esta herencia, son la recompensa que viene de parte de Dios. Cada vez que tú has tenido un hijo, Dios te ha recompensado. ¡Qué maravilloso! Nosotros, ya está embarazada como ahorita, ¿verdad? Qué bueno que vienen 2 bebés, pero es una recompensa que Dios les está dando ahorita. Y qué padre, y disfruten a sus bebés porque crecen muy rápido, luego se casan y tienen hijos. Así es de que disfrútenlos, pasen tiempo con ellos. Pero tristemente, el espíritu del mundo de hoy en día nos empuja, nos impulsa, nos mueve a pensar primero en la comodidad, en el crecimiento profesional, en la libertad individual. ¿Y qué hace? Que deja a los hijos como una segunda opción. Lo ven como un peso no deseado. Yo no estoy en contra de las mascotas. Yo en lo personal nunca quise ni quiero tener una mascota, porque para mí la mascota implica responsabilidad. Pero sí he escuchado de jóvenes que el día de hoy dicen: no, yo no quiero tener hijos, yo mejor un perrito. ¿Cómo? O sea, realmente ese regalo, esa dádiva que Dios les quiere dar, la cambian por una mascota. Y como digo, no estoy en contra y qué bueno los que tienen sus mascotas, cuídenlos y todo. Pero nunca un animalito puede ser algo que sustituya al ser mamá, al ser papá. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña el valor de la familia, de la maternidad y de la crianza como un lugar de enorme dignidad, sí, de respeto y sí que implica trabajo. Eso nadie lo va a negar, pero es un lugar digno
el poder tener una familia. Y Jocabed encarna justamente esa visión. Aún en medio del peligro que representaba tener un bebé varón, decidió no tratar a su hijo como una carga, sino como un tesoro que debía ser protegido. Jocabed no tuvo una fe de palabras bonitas. Jocabed no tuvo una fe pasiva. No se cruzó de brazos. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, Dios me dio un bebé hermoso y él lo va a utilizar. Señora, aquí estoy yo, Señor, esperando qué vas a hacer con este bebé tan hermoso. Ese es tener una fe pasiva. Jocabed tuvo una fe activa. Ella lo escondió, dice la escritura, por 3 meses. Y su fe la llevó a actuar con valentía, con inteligencia, con perseverancia. Se arriesgó. ¿Sabes? Yo voy a decir una cosa porque me lo dijo una persona que tenía aquí abajito en Arenal. Había un lugar donde se lavaban coches. Y una vez yo vi un letrero muy grande que decía, se necesitan lavadoras, y entre paréntesis, mujeres. Me llamó tanto la atención que me metí. Y a la persona que estaba encargada de ahí le dije, oiga, disculpe, me llama mucho la atención que usted esté buscando mujeres para que laven los coches. Me dijo, ay señora, ellas son responsables, siempre llegan a poner. Dije, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a las mujeres? Claro que sí. Así somos las mujeres. Dios también nos creó con valentía. Dios nos creó inteligentes. Dios nos creó y podemos perseverar. Dios nos creó también para que en un momento dado tú te arriesgues. Jocabed lo amamantó, cuidó que no lloraran y ella también lo protegió. Pero, dice la palabra, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro, la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y dice, y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río. 4 verbos que hablan de esa fe activa. Tomó, recubrió, ella puso y ella acomodó. Este versículo, desde mi punto de vista y de acuerdo a la historia de Jocabed, para mí es el más importante. Y ahorita vamos a ver por qué. El más importante de toda la historia. Obviamente, Jocabed tuvo que tomar una decisión dolorosa, pero sabia. Y yo creo que ella oró al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? La Biblia no dice que Dios le haya hablado audiblemente a Jocabed para hacer lo que nos describe el versículo que acabamos de leer. No dice nada de eso. Pero sin embargo, eso fue lo que Jocabed hizo. Dice la palabra que ella tomó una canasta, no la elaboró. Porque muchas veces nosotros, yo me acuerdo mucho cuando era niña, que sacaban a Jocabed tejiendo la canastita, ¿verdad? No, eso no es así. Ella tomó una canasta que ya estaba hecha, no la elaboró, y la palabra canasta aquí refiere a la palabra hebrea teba, que significa nave de salvación. Eso es lo que significa. Sin remos, sin timón, sin vela. Y es el mismo término que se usa para el arca de Noé, una teba. Las canastas estaban elaboradas con juncos de papiro. ¿Qué son los juncos de papiro? Bueno, pues son plantas acuáticas de gran altura porque crecen desde 3 a 6 metros y se le llama Cyperus papyrus. Pastor, aprendiendo de usted, pastor. Cyperus papyrus. Dice que es un tallo grueso, triangular, que termina como un diente de león. ¿Sí lo han visto la florecita, un diente de león? Yo le iba a poner plumero, pero después fui con el pastor y me dijo, no, eso no, plumero no. Pero bueno, termina así como muy abiertita. Y se usa para varios usos, para la construcción, para la alimentación y también se usa para la escritura. Jocabed la recubrió, la calafateó, dice la Reina Valera, con brea y resina, es decir, la impermeabilizó por dentro y por fuera para hacerla resistente al agua.
Después la acomodó Moisés en la canasta, la depositó en el río y déjenme decirles que era un río peligroso porque tenía cocodrilos, tenía culebras y tenía peces chiquititos que son peces tigres, se les llama peces tigres. En una ocasión escuché pirañas, pero yo me di a la tarea de buscar de qué tenía el río Nilo. Solamente las pirañas están en el Amazonas. En ese río Nilo son peces pequeñitos que se llaman peces tigre. De todas maneras, corría mucho peligro este bebé. Yo no me imagino, ¿verdad?, la angustia de la mamá, pero Jocabed había hecho todo lo que estaba en sus manos, lo protegió, lo resguardó y después, obviamente, lo dejó en las manos de Moisés. Ahora, de Dios. Nosotros sabemos que Moisés sobrevivió, por supuesto. Y déjenme decirles que una vez que ella lo puso ahí en ese río, dice que lo puso a la orilla del río, yo me imagino que ella ya había visto que la princesa bajaba alguna hora a bañarse al río. Eso no dice la escritura, eso es lo que yo pienso que pudo haber pasado. Y además le dijo a la hijita, a Miriam, tú te quedas aquí así como que escondidita y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esta canastita? Esta canasta, esta teba, tenía una tapa. Y dice la escritura que bajó la princesa con sus doncellas a bañarse y mientras ellas caminaban, la princesa vio la canasta y les pidió a sus doncellas que la trajeran y cuando la abrió, dice la escritura que ella vio a un niño y tuvo compasión de ese bebé y dijo, seguramente es un niño hebreo. Y entonces la niña que estaba allí muy al pendiente, luego le dijo, ¿quieres que te mande llamar a una nodriza? Que eran las mujeres que, si ustedes recuerdan, eran las que daban a pecho a las mamás en alguna que no tenían o que necesitaban más leche. Y entonces dice la escritura, en Éxodo, denme un segundo porque me perdí aquí, en Éxodo, que fue la doncella, o sea, Miriam, la hermana, y llamó a la madre, Jocabed, del niño, a la cual la hija del faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Moisés, obviamente, sí sobrevivió, pero lo más importante no es que haya sobrevivido o que Jocabed lo iba a amamantar, sino lo que ocurrió en ese tiempo de crianza. La palabra criar, además de nutrir y alimentar, también significa educar, formar e instruir. La pregunta, ¿cuántos años estuvo Moisés con su mamá? No sabemos, pero dice el versículo 10, y cuando el niño creció, de tal manera que ya no era bebé, el niño ya había crecido. Ahora, los estudiosos dicen, por varias razones, que fueron varios años. El tiempo de amamantar, generalmente dicen los estudiosos que podría durar muchos años, 4 y 5 años. Pero el tiempo de crianza, es decir, cuando la mamá estaba educando y creando al niño, podía durar hasta los 12 años. Entonces, no sabemos, pero sí fue un tiempo en el cual el niño estuvo con su madre. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? La palabra no lo dice, pero nosotros podemos encontrar datos importantes en Hechos capítulo 7, los versículos 23 y 25. Dice la escritura, cuando hubo cumplido, ya está hablando Moisés, la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno de sus hermanos que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Interesante, edad 40 años. La palabra 40 es una palabra que habla de un momento en donde va a haber un cambio, se va a producir algo y entonces es un momento de prueba, es un momento de transformación. La edad de 40 años. Y yo dije, bueno, a ver, Moisés vivió hasta los 120 años, 40, 80 y 120. Si el hombre dice la escritura que vive en 70 y los más robustos 80, pues entonces yo saqué, lo dividí entre 3 y era, en ese momento, según ahora, tendría a Moisés 26 años.
Cuando nosotros, bueno, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero cuando yo leo 40 digo, pues ya estaba bien grande, ¿verdad? Pero cuando digo 26 digo, ¡ay, qué jovencito! ¿No? Pero bueno, más o menos esa sería la edad. Lo importante, le vino al corazón. Eso me llamó mucha la atención y me gusta mucho cuando la escritura nos los pone de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jocabed aprovechó el tiempo no solo para alimentarlo físicamente, sino para sembrar y para formar a Moisés en la fe del Dios de Israel. ¿Qué hizo esta mujer? Le transmitió y le enseñó dos cosas. Le transmitió identidad, memoria, dirección y le dijo quién era su pueblo y quién era su Dios. En Éxodo capítulo 2 versículo 14 después también dice que después de matar al egipcio un día después, vio a dos hebreos que reñían y le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe juez sobre nosotros? Recuerden que Moisés era el hijo, se convirtió porque la princesa lo adoptó. Entonces, él se convirtió en un príncipe. Entonces, me imagino que estos egipcios decían, tú eres un príncipe de egipcio, pero no eres un príncipe para nosotros, así que no tienes ninguna autoridad sobre nosotros. Ok. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Jocabed sembró y formó a Moisés en la fe del Dios de Israel? ¿Por qué? Porque cuando Moisés creció, y a pesar de haber sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y de ser un hombre poderoso en palabras y en sus acciones, porque él por 40 años vivió en el palacio, entonces él sabía hablar egipcio, vestía como egipcio, comía como egipcio y tenía todas las comodidades de un príncipe. Sin embargo, Moisés tuvo que elegir entre los privilegios de Egipto y la causa del pueblo de Dios. Y Moisés escogió identificarse con su pueblo, no con el poder, con los privilegios, con las comodidades que él disfrutaba, ser reconocido y alabado como príncipe. Pero esta decisión no nació de la nada. Mamás, ahí es donde entra esta responsabilidad tan importante que Jocabed tuvo con su hijo, tuvo con Moisés. Y es que en ella, en este chico, en Moisés, hubo una siembra previa. Hubieron palabras proféticas, hubo una formación sabia y dirigida. Es decir, hubo una mamá, Jocabed, que entendió que criar no solamente es mantener vivos a nuestros hijos, sino formar dentro de él sus mentes y sus corazones convicciones firmes sustentadas, por supuesto, en la palabra de Dios. Ahora, quiero que recordemos un poquito lo que dice Éxodo 2:3, que ya lo leímos y que yo les dije que para mí era lo más importante. Dice la escritura, Jocabed tomó una nave de salvación, la Tebá. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era proteger la semilla de Dios, es decir, proteger a Moisés para que no muriera. Jocabed calafateó la Tebá. Cuando Dios puso nuevamente al bebé Moisés en los brazos de su mamá, Jocabed impermeabilizó la mente y el corazón de Moisés. Lo consagró, lo apartó para el Dios de Israel. Dicen los estudiosos que la brea, la resina, equivaldría a lo que es para nosotros el aceite. Y recuerden que en aquella época, cuando se iban a consagrar a las personas al servicio del Señor, se les ungía con esa brea, con ese aceite. Y eso es lo que hizo Jocabed de una forma representativa. Lo consagró para el Dios de Israel. Y yo me imagino que todos los días, toda la noche, todo el día le decía, hijo, tú eres hebreo. Los hebreos son tus hermanos. Eres hermoso, eres agradable a los hijos de Dios. Dios tiene un propósito para ti, Moisés. Y día, tarde y noche se lo repetía de tal manera que le dio la identidad, le dio la seguridad, le puso en su memoria quién era, de tal manera que cuando cumplió 40 años y vio lo que estaba pasando con sus hermanos, dice la escritura, le vino al corazón lo que su mamá le había cantado por tantos y tantos años.
mamás, necesitamos cuidar el alma de nuestros hijos. El alma es la mente, la voluntad, las acciones, el corazón y las emociones. Necesitamos cuidar eso en nuestros hijos. Necesitamos aprenderles a dar dirección sabia. ¿Cuál es esa dirección? Aquí está la dirección. Esta es la dirección sabia que tú necesitas para cada uno de tus hijos. Necesitamos, por supuesto, orar por ellos y con ellos. Y, muy importante, que vean en nosotros la obra del Espíritu Santo. Yo no sé si tus hijos ya se fueron de tu casa, ya están casados. Y tú dices, pues ya se fueron. O no sé si tus hijos no están contigo por algún motivo. ¿Sabes? Para Dios nada es imposible. Pero si tú oras, si tú crees en el Señor y si tú crees en las promesas, en estas promesas que están aquí, y cuando tú estás leyendo tu Biblia, que es lo más importante, y tú vas a estar leyendo la Biblia y tú le estás pidiendo dirección al Señor, ahí donde tú estás leyendo, Dios te va a decir. ¿Y sabes por qué es así? Porque hay una impresión que viene a nosotros. Hace muchos años, yo tengo grabado 1985, nosotros estábamos cambiándonos de una iglesia a otra y empezamos a conocer muchas cosas que nosotros antes no teníamos el conocimiento. Y me acuerdo que cuando estaba leyendo Primera de Pedro 2:9 y vi ese versículo donde decía, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo no entendía lo que eso significaba en mi vida. No lo entendía, pero fue algo que me impresionó y escribí 1985. Y después, conforme yo fui estudiando la palabra y fui creciendo, entendí lo que Dios me estaba diciendo. Y era que Dios nos quería utilizar como familia para el Señor, de tiempo completo. Hoy yo lo veo. Hoy se ha cumplido desde hace muchos años. Mis hijos les sirven al Señor de tiempo completo. Eso es lo que Dios quiere para ti también. No nada más es para mí ni para todos. Si tú y yo nos aplicamos a orar por ellos, con ellos, a leer su palabra y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos diga qué es lo que Él quiere para cada uno de los hijos. Quiero terminar con esto. No sé si te has dado cuenta que nuestros hijos siempre están siendo formados por algo o por alguien. Y si nosotros no tomamos la mano de nuestros hijos y los llevamos y los instruimos paciente y amorosamente en tres cosas: en la verdad de Dios, en el temor de Dios, que es esa confianza. Temor no es miedo. Temor es creerle a Dios. Hijito, Dios nos dijo eso y Dios va a hacer. Miren, a mí me da mucho gusto escuchar lo que acaba de mencionar mi hijo, y lo digo simplemente porque lo dijo. Yo le doy gracias a Dios porque Mariana tiene esa confianza reverente, tiene ese temor de Dios. Papá, vamos a mandarle. Yo sé que sí. ¿Cómo sabe ella que sí? Porque ella confía en un Dios todopoderoso. Ella confía y sabe que es una hija del rey. Ella sabe que ella quiere ir a ese campamento porque ahí va a recibir palabra de Dios. Porque ahí Dios le va a hablar como le habló a Sophie. Y eso es lo que hay atrás de su corazón. Y dice el Señor, eso me gusta. Eso me gusta. Eso es lo que yo quiero para cada uno de mis hijos. Aquí está la beca completa. ¿No te gustaría que pasaran esas cosas en la vida de tus hijos? No importa si ya están casados. No importa si no han nacido. Por eso yo le decía el otro día a Paulina y a Diego, oren. Está todavía dentro. Oren con él, canten con él. Porque de manera que nosotros no entendemos, los niños aprenden. Los niños saben lo que estamos haciendo. Tres cosas. Tenemos que instruirlos en la verdad de Dios, que es la palabra, en ese temor, esa confianza y en el discernimiento de la voz del Espíritu Santo, que es muy
Y si tú no lo haces, ¿sabes qué? Otras voces van a ocupar ese lugar. Te pregunto, mamá, ¿cuáles son las marcas que tú y yo le estamos dejando a nuestros hijos? En la mañana decía Arturo, hablando del chisme, cómo es que muchas veces nosotros sin querer, nosotros hacemos y decimos cosas que no son buenas y que muchas veces nuestros hijos las escuchan y que después más adelante las repiten. Nuestras acciones se repiten. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son nuestro espejo. Yo me acuerdo que trabajando en la escuela, en la dirección, tenía que llamar a un papá. Y en cuanto llegaba el papá y empezaba a hablar con él, decía Dan, pues ahora entiendo al niño, ¿verdad? Cómo hablaba el papá, cómo se dirigía, así hablaba el niño. Una vez un niño me dijo, porque yo dije, pues, ¿por qué estás hablando con esas palabras? Está hablando con groserías. Pues es que mi papá las dice. Dije, pues ¿sabes qué? En esta escuela no se habla con groserías. Pero así es. Nuestros hijos son nuestro espejo. Y luego nos admiramos. Ay, es que yo no sé por qué mi hijo me salió así, yo no sé. Pues haz memoria. Y si cometiste un error, déjame decirte, número 1, ve al Señor. Señor, yo reconozco que como mamá no hice bien esto, la regué. No sé cómo eres, pero a lo mejor a través de cómo tú estás siendo, no estás siendo verdaderamente un buen ejemplo para tus hijos. Te pregunto, ¿te ven orar? ¿Te ven leer la palabra? ¿Te ven que verdaderamente Dios está transformando tu corazón, tu mente, tus acciones? Porque eso es lo que Dios hace. Por eso vamos de gloria a gloria, de triunfo en triunfo, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Nunca vamos a dejar de crecer, pero necesitamos ella. La otra cosa sería, ¿cuáles son los obstáculos a los cuales tú te enfrentas como mamá? Miren, hoy hemos escuchado muchas cosas y uno de los obstáculos grandes que se enfrentan los papás son las redes sociales. Pero bueno, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Si les vamos a dar un teléfono, si les vamos a dar un iPad, si tienen una computadora, nosotros somos responsables de eso, porque ellos pueden ser formados a través de estas cosas. Y eso es lo último que nosotros quisiéramos. Yo quisiera pedirles a las mamás y a las futuras mamás que se pongan de pie, por favor. Mamás y futuras mamás. Sin miedo, las jovencitas. Cuando estudiamos Nehemías hace muchos años, desde el momento en que yo leí esta parte de Nehemías, yo la hice mía. La voy a leer, Nehemías 1:5. Te ruego, oh Jehová de los cielos, Dios fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Y cuando yo oro por mis hijos y ahora por mis nietos, porque también ahora oro y le doy gracias a Dios por mis nietos, yo empiezo a orar y esta es la forma como empiezo a orar. Señor, Padre, yo te ruego. Y le digo, ¿a quién estoy hablando? A ese Dios, a ese Jehová de los cielos. Y le digo, ¿cómo es Él? Es un Dios fuerte, es un Dios grande y es un Dios temible. Es un Dios que guarda el pacto. Somos hijas del pacto. Dios va a estar contigo. Si tú le permites que Él te guíe, que Él te cambie, que Él te muestre lo que tú tienes que hacer, ahí va a estar Dios. Guarda el pacto. Y la misericordia dice con aquellos que le aman. Y yo me imagino que tú le amas y yo le amo. Y guardan sus mandamientos. Vamos a orar en esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Si nosotros hemos hecho algo que al Señor no le agrada, Señor, perdóname. Pero aquí estoy. Yo quiero ser una mamá como lo fue Jocabed. Una mamá que pudo distinguir, que pudo discernir lo que Dios quería para sus hijos. ¿Te gustaría que Dios te pudiera eso? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, te doy muchas gracias, Señor, porque tú has permitido que todas las que están de pie, Señor, y aún estas jovencitas, Señor, que todavía no se casan, pero que el día de mañana, Señor, después de que se casen, Señor, y que tú les permitas tener este regalo de maternidad. Señor, que tú estés
en ella, Señor, y que tú estés en nosotros como ese Dios grande, fuerte, Dios y temible, Señor, dándonos sabiduría, Señor, guiándonos para que nosotros podamos ser las mamás que cada uno de nuestros hijos, que son tan diferentes, necesitan. Señor, dinos cuál es el propósito que tiene cada uno de ellos, Señor, para que nosotros los podamos guiar en ese camino. Si ellos están alejados en ti, Señor, en el nombre de Jesús, lo que te pedimos en esta mañana es que de forma, Señor, que tú solamente lo sabes hacer, porque la palabra dice que tus caminos son inescrutables, Padre. Y entonces tú los vas a traer, Señor, y nosotros los vamos a recibir con amor, y nosotros les vamos a poder, Señor, mostrar a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, que los amamos, que los recibimos, Señor, que nos dan tanto gusto que estén con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por cada una de estas mamás que se ha puesto de pie. Algunas que ya son abuelas, Señor. Y así como dice la Escritura, Señor, que la fe que puso en la abuela y la fe que puso en la mamá sea la fe que tengan también ahora, Señor, nuestros hijos y nuestros nietos. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.